Buenos días otra vez. Queremos presentarles un panorama de lo que se ha hecho y de los desafíos que vienen en términos de política pública para el tema de la inclusión, fundamentalmente la inclusión de niños venezolanos. Este es un informe que ha sido preparado por el equipo que ha venido trabajando y para ellos mi agradecimiento. El contenido que voy a tocar brevemente son estos 5 puntos: contexto y problemática, la normativa existente, las acciones desarrolladas, algunas conclusiones y algunas líneas de futuro. Vale la pena mencionar como marco regional el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su objetivo 4, que esperamos no sean solamente una declaración. Estamos persuadidos de la necesidad de realizar un seguimiento muy estrecho para que todas estas conquistas mundiales, estos acuerdos mundiales, tengan efectivamente una expresión adaptada a nuestro país y que los informes que hagamos los hagamos también en forma participante. Algunos datos entonces de contexto. Los procesos migratorios no han empezado ahora, como decíamos, pero ahora adoptan una figura mucho más compleja y mucho más global. Ya no son movimientos muy simples, digamos, de poblaciones, sino que ya entre ellos contienen pues muchas connotaciones de carácter político, económico, cultural, etc. Podrían ser una oportunidad, pero sabemos que para eso hay que trabajar mucho para que se convierta en una oportunidad en lugar de ser una amenaza como es percibida por algún sector de la población. El Ecuador es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de las personas, y es el primer país de acogida de refugiados de América Latina. En general, las políticas de apertura y de movilidad han sido muy progresistas en nuestro país y eso lo satisface de todas formas. La crisis de Venezuela está provocando la salida de cerca de 3 millones de personas hasta el momento, y más de 220.000 ya están viviendo en nuestro país. En el mapa de al lado hay algunos datos de cada uno de los países. Es acá, por si acaso, significa miles de venezolanos que están en los distintos países. El nuestro está cogiendo entonces ahora a 221.000, pero esa cifra cambia con cierta celeridad. Algunos datos claves simplemente que enmarcan el tema en la realidad del sistema ecuatoriano. Nuestro sistema nacional de regular cubre alrededor de 4.6 millones de estudiantes. Sabemos que fuera del sistema quedan más de 250.000, pero de los que están adentro, la mayoría está cubierta en 3 grandes niveles, como se conoce: el nivel inicial, el nivel de educación básica y el nivel de bachillerato. Aproximadamente 16.000 instituciones educativas, más o menos el 40 o poco más del 40% son unidades unidocentes y bidocentes, que es un dato extraordinariamente importante para cualquier planificación educativa en nuestro país. El 76% de los estudiantes se encuentran en la zona urbana. La última década ha provocado mucha migración en términos de la educación, desde escuelas rurales hacia escuelas urbanas, por el modelo concentrador de desarrollo de la política educativa que vivimos en esos años. Aproximadamente, decimos, el 0,77-0,80% de los estudiantes son migrantes de diferentes nacionalidades, pero no llegan ahora al 1%. Un pequeño cuadro de la evolución de la población migrante en nuestro país. Siempre ha sido la dominante la población colombiana, con la que hemos convivido mucho más tiempo por nuestra cercanía de frontera y por la problemática compleja que ha vivido el país. Si ustedes ven, no teníamos datos desagregados respecto de los venezolanos, porque estaban integrados en donde decimos otras naciones de América. No eran significativamente no era tan grande, digamos, el volumen de la población venezolana. Entonces, hasta el 17 y 18, o sea, hace poquísimo tiempo, empezamos a identificar datos ya más concretos y específicos de la población venezolana. 34.000 estudiantes ya se matricularon de diferentes nacionalidades en el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo de todas maneras no es extraño a esta presencia de migrantes, de niños migrantes. Ha tenido presencia en diferentes momentos de su vida y de desarrollo. Ya entrando en el tema mucho más de los niños venezolanos, el tema es, aunque hemos tenido grandes avances, el tema sigue siendo preocupante. Actualmente el sistema acoge a 13.800 estudiantes
venezolanos, niños venezolanos, que comparados con el 33.000 que se calcula en las edades de 0 a 17, significa que estamos atendiendo alrededor de un 40%. Y estamos hablando solo de la acogida física, del acceso, no estamos hablando de la acogida humana, de la acogida pedagógica, etc. Y eso es importante tenerlo presente para que los datos no nos muestren una realidad que todavía no existe. Respecto de la distribución poblacional, obviamente la población venezolana que está llegando se está también acumulando, se está localizando fundamentalmente en las provincias de mayor población que tenemos y donde la oferta educativa es más grande. Pichincha, Guayas, Manabí son las que más acogen a los niños. En términos de género, la participación de niños y niñas en caso de los estudiantes venezolanos no tiene grandes diferenciaciones, y además tiene va cambiando con el tiempo en determinado momento. No es entonces una diferencia significativa. Y en el caso de la participación respecto de los niveles, como se puede ver en la gráfica, en la tomate, casi las 3/4 partes corresponden al sistema de la educación general básica, es decir, desde los 6 años hasta los 15 aproximadamente. Algún otro dato tiene que ver con la normativa. No hemos querido insistir demasiado en la normativa, simplemente mencionar una cantidad de compromisos y acuerdos que tiene el país a nivel internacional y también un conjunto que no voy a leerlos, algunos desde la Constitución a otras normativas, leyes y reglamentos. Tal vez la conclusión más importante es que en términos de normativa no nos falta mucho. Tenemos normativa suficiente para hacer todo lo que quisiéramos. A veces se alude que es la normativa la que falta, que hay que hacerlo. No, parece que no es por ahí el problema en el caso ecuatoriano, y no solamente en este tema. Por normativa normalmente nos suele sobrar. Somos expertos en hacer normas, reglamentos, etc. Y en ese sentido no está por ahí el problema. La garantía está en la norma, está plenamente respaldada. El Estado garantiza el acceso a la educación en cualquier momento del año lectivo, y esto es importante. No debería existir entonces ningún tipo de condición, ni discriminación, ni fijada en los papeles, ni en la formalidad, ni en la burocracia que impide el acceso. Pero sabemos que existen una serie de actitudes abiertas y veladas que a veces impiden este ingreso. La problemática, evidentemente hay una problemática social, cultural, global que rebasa la escuela, pero que permea la escuela, que influye en la escuela porque la escuela no es una isla y la escuela también recibe toda esta influencia. Algunos elementos. La sociedad está, sobre todo en los últimos años, se ha cargado mucho más de prejuicios y xenofobia. No es extraño a una potente campaña y tendencia conservadora a nivel mundial que desarrolla lastimosamente este tipo de valores y actitudes. Hay muchos mitos sobre la migración, hay una sobredimensión de algunos medios de comunicación que sobredimensiona sobre todo los efectos negativos y no expone para nada los efectos o las experiencias positivas. Hay carencia de servicios en general en nuestra sociedad, y a esta sociedad que está disminuida y que está golpeada y que está débil, pues tiene que atender también a una población adicional. Hay una muy escasa cultura de prevención, entonces reaccionamos casi de forma inmediata a la problemática que se nos presenta, y tenemos bajos niveles de información, o información no desagregada, o información que no es contrastada o que no se puede comparar con otras bases de datos. Estos elementos, digamos, sociales evidentemente impactan o se expresan de una manera particular también en las escuelas. Y aparte de eso, pues hay limitaciones y problemáticas específicamente referidas a la escuela. Algunas de esas, las limitaciones de nuestras instituciones educativas, instituciones normalmente en pobreza, en carencia de recursos, con poca cultura institucional, con débil políticas de dirección democrática. Eso también tiene una influencia enorme en el momento de la acogida. Las instituciones educativas sin estrategias propias, muchas de ellas dependientes totalmente de una orden vertical, en ese sentido no desarrollan todo el potencial que podrían. Hay esfuerzos importantes, creemos que hay esfuerzos importantes tanto a nivel social cuanto a nivel de la educación, pero muestran también ciertas limitaciones, como por ejemplo la falta de sostenibilidad, que es uno de los problemas más grandes. Creo que el tema de los docentes no es lo más correcto decir que no están preparados, sino muchas veces no están acompañados y reforzados
por toda la política educativa para que puedan cumplir. Creo que hay un punto crítico ahí, pero al mismo tiempo una importancia enorme, porque desde ahí y sin ellos no es posible trabajar el tema de la inclusión. Creo que hay una insuficiente, como hemos dicho, asesoría a nivel local. El sistema educativo está enormemente centralizado. El ministerio desde aquí incluso conoce poco las formas inéditas, diferentes en que se expresa la educación en cada una de las instituciones educativas. Hay muchas violencias naturalizadas en la cultura escolar, violencias entre padres, violencias de adultos a niños, violencias muchas provocadas a veces o soportadas incluso por algunas familias. El clima en general es de inseguridad y de incertidumbre, lastimosamente duele reconocerlo, pero es así en muchas de nuestras instituciones. Y hay una desigual cobertura y calidad de los servicios de orientación que existen. No cubren, por supuesto, creo que alrededor de la mitad de las instituciones, y donde lo cubren no siempre tienen todas las cualidades y competencias necesarias. Algunas acciones realizadas, Ana, que me precedió en la palabra, ya explicó algo de esto. Es un estudio del Ministerio de Educación con el apoyo de UNICEF, que ha hecho un primer diagnóstico respecto de las brechas en el acceso a los servicios de educación de la población migrante venezolana. No lo voy a repetir porque ha dicho muchas cosas, solamente a subrayar un par de cosas, como el efecto traumático del proceso migratorio, que es complejo y difícil, y que a veces nos olvidamos de estos temas más humanitarios por ver la problemática más de tipo social, sociológico, político, etc. Y las dificultades que hay en el acceso, como digo, más allá de la norma. Por eso es que la norma no es siempre, por lo menos en nuestro país, el referente principal. Hay un montón de actitudes sutiles de directores, de profesores, de familias que van poniendo barreras al ingreso de los niños venezolanos. Algunas acciones específicas que ha realizado el Ministerio en los últimos años. Nosotros estamos llegando, así que no nos atribuimos la autoría, pero reconocemos los esfuerzos que han estado haciéndose, ¿no? La formación en desarrollo de escuelas como espacios inclusivos en varias zonas del Ecuador, y 150 escuelas que han trabajado más específicamente en el tema de la migración. La capacitación en educación para la paz para 71 asesores y mentores, que son los que ejercen una gran influencia cada vez creciente en la dirección de las instituciones educativas. Una mesa referida a la frontera norte para identificar problemáticas y generar respuestas. La frontera norte, por ser una de las zonas evidentemente de mayor sensibilidad. Y un programa como el Todos ABC, que en el momento de dar cabida a poblaciones que no han estado escolarizadas, incluyen también a poblaciones venezolanas. Algunas otras políticas ya existentes se han potenciado, se han funcionalizado también para apoyar el tema de la migración, porque no se trata solamente de crear nuevas políticas o nuevas medidas o nuevos programas, sino también de redefinir los existentes para poder, digamos, potenciar sus resultados. Uno es el código de convivencia, sobre el cual hay que trabajar muchísimo al interior de las escuelas, porque a veces se convierte en un ritual el tenerlo o en un requisito a cumplir y no se explota toda su potencialidad. El otro tema, se estableció una hora de desarrollo humano integral, que suena un poco extraño porque en una hora no se resuelve nada, pero la idea es el impulso que puede ser en términos de sensibilidad respecto de problemáticas de inclusión. Y el tema de programa, Educando en la Familia, que tiene su énfasis sobre todo en lo que es temas de actitudes y de valores. Y con esto pasamos a un tema más de conclusiones y de algunas sugerencias o de líneas de futuro más bien. Entre las conclusiones, la una que hemos dicho, el Ecuador y su Sistema Nacional de Educación ha acogido estudiantes desde hace muchas décadas. A veces creemos que es un problema que solamente de ahora. Hace rato tenemos convivencia con niños colombianos, a veces haitianos, etc. De manera que sí existe una cierta experiencia acumulada, cierta historia que también hay que recuperarla, porque si no creemos que inventamos la vida cada día o cada administración. Hay una experiencia ahí. Una segunda conclusión es que los niños migrantes han sido atendidos especialmente por el sistema fiscal del Ecuador, es decir, donde se educan los niños de los sectores con menos recursos. Entonces, los niños que están llegando llegan a compartir también las falencias y dificultades que tenemos en el sistema fiscal. Entonces, el sistema particular, municipal, etcétera, fiscomisional, también tiene que sumarse a estos esfuerzos, porque es una respuesta de país la que necesitamos.
El sistema educativo, y esto lo sabemos, arrastra problemas estructurales, tanto en el acceso, fíjense que cada vez hay más abandono, hay niños que se quedan fuera, no está solucionado el tema del acceso, pero también en la calidad de los aprendizajes y en las condiciones materiales. Este mismo sistema, con todas sus falencias, está desafiado para atender un nuevo tema. Y tiene que hacerlo, porque se trata de derechos, no se trata de una voluntad discrecional. La población estudiantil venezolana ha crecido mucho, pero también un fenómeno que a veces no contamos es que el proceso de migración del campo a la ciudad ha crecido enormemente en nuestro país. Todo este sistema y modelo de las unidades educativas del milenio, que no solamente es infraestructura, sino un modelo, jaló mucha población rural hacia los centros urbanos. Población que difícilmente, a pesar de lo que podamos hacer, va a regresar a sus zonas. Entonces hemos tenido extrañamente un proceso de urbanización prácticamente impulsado desde el Estado. Y esto impacta duramente en la educación. Las condiciones sociales que hemos dicho, que no están exentas de prejuicios, de xenofobia, etc., se han agravado mucho por la influencia de tendencias conservadoras mundiales muy poderosas, que creo que es importante darles seguimiento por todo lo que están provocando a nivel de familias, de niños, de medios, de la escuela. La educación evidentemente no es inmune a estas presencias que están llegando con mucha fuerza en los últimos años. Algunas más de las conclusiones. En medio de las conclusiones estas adversas que hemos dicho, frágiles, lastimadas del sistema, ha respondido, creemos que el sistema educativo ha respondido con algunas iniciativas significativas. Aún no cubre la mitad de las necesidades, ciertamente. Lo uno no quita lo otro. Creo que hay necesidad de reconocer esos esfuerzos, pero también demostrar los vacíos que existen. Y el camino, ¿no es cierto?, y aún no se instalan procesos estructurales que sean sostenibles. No solo entonces acoger, resolver inmediatamente, sino que hay que instalar procesos diferentes para que el tema de la inclusión sea un sello permanente y no ocasional. El camino entonces por recorrer es sumamente largo y sabemos que las complejidades son grandes. Los sistemas de información también han mejorado. Los datos que antes no teníamos, ya tenemos cierta desagregación, ya tenemos ciertas brechas más claras. Eso permite focalizar las intervenciones. Son más confiables y visualizan mejor, digamos, los puntos más críticos de la situación. Hay mejora en los sistemas de información, pero como les decía antes, muchas veces unos sistemas de información no dialogan con otros sistemas. En el Ministerio hay decenas de sistemas de información que no están integrados. Los actores educativos han reaccionado, obviamente, de forma desigual, tan desigual como es nuestro país. Muchos están recuperando valores porque esta sociedad también se desarrolló con valores ancestrales, históricos, basados en la solidaridad, el prestamar, un montón de formas que tuvimos, sobre todo en la zona rural, de un amplísimo sentido de respeto y de valoración del otro. Eso es momento también que empecemos a recuperar a nivel de nuestra cultura general y por supuesto de la cultura escolar. Creemos que la formación de docentes y directivos pongo un peso porque tienen un papel fundamental, es el punto crítico, pero también es el punto más grande de esperanza, porque sin ellos no será posible que alteremos en donde merece, es decir, en la institución, los cambios educativos. Finalmente decimos que hay experiencias exitosas que deberíamos hacer un esfuerzo por visibilizarlas. La tendencia nuestra siempre es en el país a visibilizar solo lo negativo, pues también hay algunas experiencias, algunos heroísmos cotidianos que deberíamos también nosotros ponerlos a la luz del público. Finalmente, algunas líneas de futuro que nosotros quisiéramos como ministerio plantearlas ahora. La primera, la necesidad de un trabajo intersectorial con impacto en la sociedad toda. Los ministerios están hechos para trabajar solo un tema, solo educación, solo salud, solo seguridad, solo bienestar social. En este caso, y más que nunca, el trabajo intersectorial es indispensable. No se puede trabajar educación sin mejorar la salud de los niños, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es un mensaje bien importante que queremos decir. Entonces es necesaria una nueva red de alianzas que permita también democratizar y romper un poco el blindaje en que ha estado la educación. Un segundo elemento que quisiéramos mencionar es la integración de las iniciativas. El Ministerio se ha caracterizado por recibir
e implementar, a veces con la mejor buena voluntad, cientos de iniciativas que se convierten en un momento dado en miles de brazos y se pierde el sentido de integralidad. Brazos que les surgen, que duran 2 años, que duran un proyecto, y no logramos integrar en políticas más sostenidas y más sostenibles. No hace falta tener miles de iniciativas, tal vez son pocas, pero integradas. Es nuestro interés ahora que las nuevas iniciativas no corran solas, no corran en su propio andarivel, sino que sumen a propuestas que sean de carácter integrado. El sistema de información, como hemos dicho, se precisa mejoras y sobre todo que pueda dialogar con otros sistemas, con sistemas que hace el INE, con sistemas de evaluación que tiene el INEVAL, con otros sistemas que permitan complementar las informaciones. Una línea de futuro adicional es la atención renovada a la institución educativa, y me detengo un poco. Creo que hemos trabajado muchos años con el docente individual, con el estudiante individual, y no con la célula y la unidad y el corazón del sistema, que es la institución educativa. Hay que trabajar más colectivamente. La unidad del sistema educativo es una unidad colectiva, no es una unidad individual. Ahí decimos, en esa institución, en ese corazón, en ese nido, es donde suceden las violencias, pero también pueden suceder las esperanzas y los cambios. Hay que trabajar más como unidades. El trabajo a nivel local. Hemos tenido en los últimos años casi un desprecio por todo lo que significan las alianzas locales. Creo que es un nuevo momento y la escuela tiene enormes posibilidades, y ahí también se ayuda a todos los temas de inclusión, cuando podamos abrir las escuelas a los niveles locales, a las alcaldías, a los municipios que han quedado tan fuera de eso, a las empresas que están en la zona, a las organizaciones sociales, etcétera, a las organizaciones culturales, que muchas veces las fuimos dejando de por lado. Entonces creo que hay un momento de reconstruir un poco la comunidad y la sociedad local, y la escuela en eso puede tener un protagonismo importante. Es importante también la sensibilización y formación a todos los actores. Cuando digo a todos, también me refiero a los funcionarios del Ministerio de Educación, a los funcionarios, a los directivos, a los docentes, a los administrativos que trabajan. Es importante el refuerzo de las iniciativas locales, más acompañamiento y menos órdenes verticales. Creo que lo importante es que no sea percibido este esfuerzo como una carga más. La escuela está sobrecargada, le pasamos todas las obligaciones, a veces los roles de la familia, etcétera, todos a la escuela. Y es importante entonces que la percepción y la realidad no sea que sea una carga más que le damos a la escuela, sino una ventana más sobre la cual, digamos, desde la cual puede mirar mejor el mundo. Y finalmente también hace falta una actualización de instructivos y procesos internos. A veces ponemos el énfasis en esto y no en lo demás, pero esto también es importante, todo lo que significan protocolos, instructivos, etc. Para finalizar, un par de mensajes adicionales. Esto que hemos mencionado son algunas medidas más o menos puntuales, digamos. Es indispensable entrar a otras medidas de tipo estructural que no las estamos olvidando, pero que sabemos que son indispensables para que estos cambios o estas medidas coyunturales puedan tener mayor efecto. Creo que es indispensable que empecemos a trabajar más los temas sustantivos en las escuelas y no la cantidad de elementos administrativos en los que están sumidos muchos de los docentes. Y trabajar en el tema de la cultura escolar. Para nosotros ahí también está la calidad. No es solamente logros de aprendizaje lo que estamos buscando. Creo que estamos buscando bienestar integral, y eso es calidad también para nosotros. Un segundo tema que quisiera decirles es que, a pesar de todas las miradas optimistas, lo cual es bueno, los dramas de la migración infantil continúan, y los heroísmos también, por supuesto, pero el problema humano, social, etcétera, está presente cada día. La ambición y las ganas y las demostraciones que sabemos existen como oportunidades no tapan este doloroso momento que también están viviendo los niños, pero que también muestran sus resistencias, sus heroísmos, sus formas de adaptación, su creatividad. Creo que la temática, como hemos dicho, compromete a todo el país, pero a la escuela en particular, por supuesto. No puede la escuela desde estas alturas mirar para otro lado. Sabemos que nos compromete plenamente, pero sabemos que la problemática también nos supera. Y finalmente, ojalá que todos estos esfuerzos algún día culminen en que podamos decir que los niños colombianos y venezolanos sean tan nuestros como son nuestros hijos o nuestros nietos. Muchas gracias. El gobierno de todos.